Ya estamos enlazados desde República de Venezuela con nuestro hermano evangelista Rafael Sarabia. Así es que vamos a dar ya el paso para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Muy buenos días, hermano Rafael. Dios le bendiga. Damos el cambio. Adelante. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una bendición en este día poder estar predicando la palabra de Dios. Bueno, sin ser más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Ya se ha orado previamente por esta predicación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Jeremías 29, 11 al 13 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y veréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esta predicación lleva por título: Mi esperanza está en Dios. En muchas veces nos damos de cuenta de que en nuestra vida cristiana siempre pasan grandes cantidades de cosas. Pero dice, Jehová les prometió a sus siervos, mira, Jehová le prometió a sus siervos que les tendría preparado un futuro pacífico, aunque Dios le dirigió esta palabra a personas del pasado. Todavía siguen pensando lo mismo. El Dios, el cual es una esperanza. Nuestra esperanza está en Dios. Aquí lo que habla en el libro de Jeremías es tremendo, porque es una esperanza en Dios. El pueblo estaba cautivo, el pueblo de Dios estaba cautivo, pero tenía su esperanza puesta en Dios. Mira esta palabra que dice, esta palabra forma parte de una carta para los israelitas que había sido desterrados de Jerusalén a Babilonia y que en vista de eso construyeron casas y plantaron jardines y viñas. ¿A qué se refiere todo esto que le estoy hablando? En este pueblo, que era el pueblo de Israel, había pasado de Babilonia y tenía 70 años que iban a durar ahí. Iban a durar 70 años en Babilonia. Y por causa de eso, Dios le dijo que plantaran viñas y jardines en esos lugares, con la intención de que en ese tiempo fueran prosperados de esa manera. Y sigue diciendo, yo dirigí mi atención a ustedes y cumpliré mi promesa trayendo de vuelta en este lugar, es decir, a Jerusalén. Dios iba a traer el pueblo de Israel nuevamente a Jerusalén. Así Dios le aseguró que no se olvidaran de ellos y de su esperanza, que su esperanza estaría todo el tiempo con ellos en realidad. ¿Por qué estaría con ellos en realidad esta esperanza? Porque Dios estaba con ellos, Dios estaba con ellos en Babilonia, pero no iba a ser para siempre. Dios iba a sacarlos de ahí de Babilonia. Cuando se habla aquí en el libro de Jeremías, los ibas a sacar de Babilonia. Dios cumplió su promesa. Y es tremendo esto porque dice, Dios cumplió su promesa tal como había dicho. El rey de Persia, Sirio, conquistó Babilonia y entonces Sirio remitió que los judíos regresarían a su tierra. Después de 70 años desterrados de su tierra, ellos volvieron a su tierra nuevamente. El pueblo de Israel volvió a su tierra. Y es tremendo esto porque era una profecía que había dicho Jeremías y aquí se estaba cumpliendo. Sirio, después que conquista Babilonia, dijo que ellos volvieran de nuevo, que los judíos regresaran nuevamente a Babilonia. El hecho de que la promesa de Jeremías en 29:11 ya se haya cumplido nos da la confianza. Dios cumplirá todo las promesas que ha hecho contigo, así como la cumplió con el pueblo de Israel, así lo va a cumplir contigo, porque mi esperanza está puesta en Dios, mi esperanza está puesta en Dios. Es importante saber que en nuestra vida siempre depositemos nuestra esperanza en Dios, siempre depositemos nuestra esperanza que está en Él. Dice la Biblia también en el libro de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es importante saber que cuando la palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura,
es importante saber que en esta parte de la palabra de Dios se desglosan varias cosas. Y en ese versículo hay varias cuestiones importantes a seguir. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando dice reino de Dios y su justicia, se refiere a la oración, se refiere a la lectura, se refiere a la meditación, se refiere a predicar la palabra de Dios. Cuando hacemos estas cuatro áreas que dice en este versículo, obviamente en nuestra vida se va a manifestar la bendición, porque la persona que le trabaja a Dios, el cristiano que le trabaja a Dios, va a tener bendición, pero tiene que trabajarle a Dios. Si usted no le trabaja a Dios, no puede generar esta bendición en su vida, no puede hacer que se produzca esta bendición en su vida, porque si no hay lectura, si no hay oración, si no hay meditación, si no hay predicación hacia las almas, usted no puede generar bendición en su vida, porque necesita estar apegado a la escritura, como dice Mateo 6:33, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando se tiene una esperanza, se tiene que estar basado, la esperanza que se tiene con Dios, tiene que estar basado en los criterios que dice la palabra de Dios, en los mandatos que dice la palabra de Dios. Si la persona no está siguiendo los mandatos que dice la palabra de Dios, ¿cómo puede generar una bendición si no está leyendo, si no está orando, si no está meditando, si no está buscando de la presencia de Dios? Si hacemos nuestra parte para que si hacemos nuestra parte para que nuestra relación con Dios sea de la manera más alta prioridad, Él hará su parte para proveer a cada uno de nosotros la necesidad que podamos tener. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, ¿cómo Dios puede hacer la parte contigo? Quiero hablarle de unos testimonios que son a relación de esto. Hay personas que por muchísimos años ya he aconsejado a muchísimas personas, no sé, hasta la fecha he perdido la cuenta de cuánta gente se ha aconsejado en el ministerio de la palabra de Dios, pero sí le puedo decir que también uno se consigue personas que no avanzan, y esas personas que no avanzan es terrible, son terribles porque no avanzan, porque lo que quieren solamente es que le oren, que le oren, que le oren, pero ellos no están pendientes de servir a la palabra de Dios, tampoco están pendientes de que la palabra de Dios sea glorificada en sus vidas, no tienen intenciones de eso. Entonces, quiero hablarle de una hermana, que esa hermana, por ejemplo, hace 2 años se le murió el esposo, y sabemos que no es algo que se pueda tomar a la ligera. Hay que ponerse en sus zapatos, pero hay que tomar en cuenta que para que una persona pueda salir de algún tipo de depresión, es necesario que deje de entrar la presencia de Dios en su vida, que es el Espíritu Santo, que deje de entrar la palabra de Dios en su vida, para que pueda tener fe en las promesas de Dios. Si una persona no conoce las promesas de Dios, ¿cómo puede tenerle fe a algo que no ha escuchado? Entonces esta mujer, mire lo que le pasaba. Esta mujer siempre, cuando llama, le gusta pedir oración, oración, oración. Pero uno le pregunta, ¿pero qué has leído, mujer? ¿Qué has leído en todo el transcurso del tiempo que has pasado esa escasez o esa dependencia o esa tristeza que te embarga? ¿Qué has hecho en todo este tiempo? ¿Has leído? ¿Has orado? ¿Has meditado en la palabra de Dios? ¿Has ido para la iglesia? Y la persona siempre dice que no. Y siempre dice que quiere ser liberada por medio de la presencia, por medio de la palabra. Quiere ser liberada, pero no ora, no lee, no busca, no hace nada de las cosas que Dios dice. Pero sí le gusta que le estén orando, y le gusta que yo quiero escuchar que tú hables en lengua cuando me estés orando. Pero ¿dónde está tu búsqueda? Si tú no estás buscando de tu parte, ¿cómo quieres que Dios obre en tu vida? ¿Dónde está tu esperanza? La esperanza de los cristianos están en Cristo Jesús, y esa esperanza es corroborada por medio de su palabra, por medio de la presencia de Dios, por medio de los milagros que Dios hace para cada uno de sus hijos. Pero si una persona no ora, no lee, no estudia, ¿cómo puede conocer a Dios? Es necesario que una persona, para que tenga una esperanza bien fundamentada en Dios, es necesario que conozca a quién está creyendo. Si está creyendo a Dios, necesario que conozca los parámetros, las leyes, las ordenanzas, las bendiciones que están en su palabra, para poder conocer a Dios. Entonces esta mujer, han pasado ya 2 años y la mujer no cambia, siempre sigue en el mismo estado, siempre sigue en la misma tristeza, y ella siempre quiere que le estén orando, pero no ora, no estudia, no lee, no busca. También hay otro hermano, también un varón de Dios, que él estaba en la iglesia asistiendo,
así, pero así de una manera, hoy asiste, esta semana asiste, la otra semana no, dentro de 2 semanas no asiste, pasa un mes que no va para la iglesia y así está. Y ese varón, el otro varón que también se la pasaba pidiendo oración, que yo quiero que tú me ores, que yo quiero que tú me ores, que cuando tú hablas en lengua yo siento la presencia de Dios. Ok, tú puedes sentir la presencia de Dios, pero si tú no oras, si tú no lees, si tú no estudias, simplemente estás sintiendo la presencia de Dios por una oración, por una unción prestada. Y uno no puede mantener una esperanza en Dios de esa manera porque es una fe ficticia. ¿Cómo puedo yo buscar solamente la oración de una persona, sentir la presencia de Dios, pero no creo realmente en Dios a causa de que no estoy leyendo, no estoy escudriñando la palabra en saber quién es Dios? ¿Qué Dios, qué propósito tiene Dios en mi vida? ¿Qué Dios hace en mi vida? Si Él está obrando en mi vida, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga aquí en la tierra? Si no tengo claro esas cosas, simplemente no estamos hablando de una fe bien fundamentada, sino una fe basada en las emociones, una fe basada en la fantasía. Necesito saber quién es Dios, necesito saber por qué vino a morir en la cruz del Calvario por mí, necesito saber por qué sucedieron tantas cosas en tantas partes del mundo en unos años pasados, en cientos de años pasados. ¿Y qué pasa? Necesito conocer todo eso. Si no conozco todo eso y vivo solamente pidiendo la oración, mi fe no va a aumentar. Porque necesito evidencia y la evidencia se adquiere a través de la palabra de las grandes cosas que Dios ha hecho con David, con Salomón, que han hecho con las grandes figuras que están en la Biblia. Necesito incrementar mi fe. ¿Y cómo se incrementa la fe? Buscando de la presencia de Dios, la lectura, la oración, la meditación. Necesito eso. Hay otro varón más, y ese varón también tenía el mismo cuadro de los dos antes nombrados. Este varón, por ejemplo, buscaba siempre de que la gente le orara, pero él le gustaba mucho hablar y él le decía que bueno, varón, pero háblame de la palabra. Pero él tiene Biblia en casa, tiene recursos para poder buscar la palabra de Dios. Este sí no asiste a la iglesia. Él dice que en alguna ocasión lo obligaron a bautizarse. Yo le digo, nadie te puede obligar a bautizarte porque la fe no se obliga. Uno se bautiza porque tiene una convicción de lo que quiere hacer en su vida. Uno se dice a sí mismo, yo quiero servirle a Dios, yo quiero buscar de Dios y por eso quiero bautizarme. Y como dice la palabra de Dios, hay que arrepentirse, primero el arrepentimiento, después el bautismo y después se recibe el Espíritu Santo. Estamos claros que en muchas partes del mundo hay mucha gente que recibe primeramente el Espíritu Santo porque eso es una búsqueda que tiene la persona. Y cuando la persona tiene una búsqueda constante, esa persona que tiene esa búsqueda obviamente va a recibir el Espíritu Santo antes incluso de bautizarse por la devoción que tiene hacia Dios. Por eso cuando la persona tiene la esperanza puesta en Dios, esa persona Dios lo va a atender. Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 15, 4 al 6, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la escritura tengamos esperanza. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando dice, se escribieron para nuestra enseñanza, necesito ser enseñado a través de la esperanza. Se escribieron a fin de que por la paciencia de la consolación. Estamos hablando que tengo paciencia, tengo consolación, tengo una enseñanza, una consolación de que en cada prueba, en cada tribulación, tengo una consolación por medio de la escritura. Tengamos esperanza y también tengo esperanza, consolación. Es tremendo. Para eso es la palabra de Dios, para que enseñe a mi vida, pero necesito buscar para que esa palabra genere un cambio en mi vida. Estas 3 personas de las que le hablé siguen viviendo una vida así y no avanzan en la palabra de Dios porque, como dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 18:2, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que que su corazón se descubra.
Son personas que solamente están pendientes de hablar de lo que está en su corazón, pero no tienen intención de que la inteligencia de parte de Dios lo cambie, que la sabiduría que viene del cielo, que viene de lo alto, del Padre de las luces, de las luces, lo cambie. No tienen intención de que la palabra de Dios entre en su vida, sino lo que están es pendientes solamente de que su corazón se descubra y que digan, ay, mira, pobrecito lo que le pasó, mira, pobrecita lo que le pasó. Son personas que se han decidido a estar sentados en el bancón, están sentados en la silla de la lástima, pero eso es una decisión que lo ponen ellos mismos. No soy yo, no es un hermano, no es una hermana. La persona que se decide mantener en un estado de lástima es que lo ha decidido él, pero nadie puede decidir por ti, porque la Biblia dice que nosotros tenemos libre albedrío. Una persona que tiene libre albedrío, automáticamente no puede nadie dominar su vida en una manera moral, en una manera espiritual, porque para eso Dios le dio libre albedrío a cada persona, para que cada persona pueda decidir en lo que quiere hacer. También tenemos el caso de, ustedes conocen muchos testimonios de muchos hermanos que sí avanzan en la palabra de Dios. Aquellas personas que sí, es verdad, llegaron deprimidos a la iglesia, llegaron que no hallaban sus vidas, que no hallaban sus almas, que no se hallaban ellos mismos en lo que querían hacer, decían que no tenían razón de vivir, pero después que llegaron a Cristo Jesús, empezaron a asistir a la iglesia, empezaron a buscar de la presencia de Dios, empezaron a buscar de la palabra de Dios, pudieron darse de cuenta de que Dios era suficiente en su vida, que Dios era excelente para sus vidas. Así es Dios. Dios cambia a la persona de adentro hacia afuera. Mi esperanza está en Dios. Cuando busco de Dios de la manera que Él me manda a mí a buscar, mi esperanza está en Dios de una manera firme, de una manera eficaz. Mi vida empieza a cambiar. Si estaba deprimido, ahora ya no hay depresión, porque Cristo está en mi vida. La Biblia dice, el que cree en mí, como lo dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Cuando mi esperanza está en Dios, van a correr ríos de agua viva en mi vida. Los problemas que había se van a desvanecer. La Biblia dice que así el yugo como está puesto encima de la persona, dice que se romperá a causa de la unción. El Espíritu Santo rompe todo yugo. El Espíritu Santo rompe toda enfermedad. El Espíritu Santo rompe todo lo malo. Porque si lo buscas en espíritu y en verdad, Dios va a hacer en tu vida algo nuevo. Buenas nuevas de salvación es su palabra todos los días. Es necesario que busquemos de la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Dice como el libro de los Salmos, no hay para mí bien fuera de ti, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está puesta en aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para remisión de los pecados. Eso vino Dios a hacer en tu vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, venid luego, si estemos a cuenta. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Usted descansa en la palabra de Dios. Cuando conoce la palabra de Dios, usted descansa en la palabra de Dios. Pero si usted no conoce a Dios, ¿cómo puede descansar? ¿Cómo puede salir de una tribulación? ¿Cómo puede salir de un desosiego? ¿Cómo puede salir de una enfermedad si no conoce su palabra? Es necesario que usted conozca su palabra. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Mi esperanza está en Dios, pero para que mi esperanza esté puesta en Dios de una manera firme y que vaya avanzando, que vaya creciendo esa fe en mi vida, es necesario que conozca a Dios, que lo conozca en espíritu y en verdad. Las promesas que Él ha dado en su palabra, que yo las tenga en mi vida y pueda abrazar de esas promesas. Es necesario que mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en Dios, está puesta en Él, porque he creído a su palabra y su palabra es fiel y eficaz. También me dice en el libro de Hebreos 11:1, dice,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no puede esperar una promesa si nunca la ha leído. Usted no puede esperar una promesa si no busca de su palabra. Usted no puede esperar el Espíritu Santo si no lo llama. Usted no puede esperar que Dios obre en su vida cuando ha hecho tanto daño a otras personas. Es necesario que usted perdone. Es necesario que usted perdone para que pueda ser perdonado. Es necesario que usted busque para que pueda ser bendecido. La Biblia dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Cuando estamos cenando con la presencia de Dios, cuando estamos cenando con su palabra, mi esperanza está puesta en Dios, porque mi esperanza está puesta en Él, para la gloria de su nombre. También me dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 14 al 15, me dice la palabra de Dios: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Cuando dice mi escondedero y mi escudo eres tú, cuando el enemigo te quiere acechar, mi escondedero es Cristo. Cuando el enemigo te quiere hacer daño, mi escudo es Cristo. En su palabra he esperado. ¿Por qué puedo esperar en su palabra? Porque tengo sus promesas adentro de mi corazón. Tengo sus promesas en mi mente. Tengo su promesa en mí. ¿Por qué las tengo? Porque las leo. Si leo de sus promesas, no hay desosiego. Si leo de su palabra, tengo esperanza. Porque mi esperanza está puesta en Dios. Cuando el enemigo quiere hablar a tu oído, cuando el enemigo quiere hablar al oído, me sigue diciendo la palabra en el 15, dice: apartado de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Cuando dice la palabra apartado de mí, malignos, quiere decir un cristiano que está siendo acechado, un cristiano que el enemigo le habla cosas negativas, que le habla cosas perversas. Pero cuando la palabra de Dios está en ti, cuando la palabra de Dios está en ti, cuando el Espíritu Santo está en ti, cuando hay una búsqueda constante, el enemigo no le queda otra cosa que apartarse, que irse fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque tu esperanza está puesta en Dios. Cuando tú pones la esperanza puesta en Él y para su gloria, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la esperanza está puesta en Él, no le queda otra cosa a los malignos: apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de Dios. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios, cuando tienes una búsqueda constante al Señor Jesucristo, cuando ora al Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, que esto es nuestro Señor Jesucristo, es porque mi esperanza está puesta en Dios. Mi esperanza está puesta en Dios. Así como Dios obró en el pueblo de Israel, así obrará contigo en el nombre de Cristo Jesús. Así como ha obrado en muchos hermanos que avanzan en la palabra de Dios, porque avanzar es estudiar, avanzar es conocer a Dios, avanzar es conocer todo lo que ha sucedido en el pasado, que está en la palabra de Dios, leer todos los días, porque la Biblia dice: porque a vosotros os parece que en ella tiene la vida eterna. Cuando estás seguro que en ella tiene la vida eterna en su palabra, cuando estás seguro de eso, van a haber bendiciones en tu vida, y los problemas que están ahí siempre presentando, siempre van a tener solución. No importa el problema que sea, porque has decidido tener mi esperanza en Dios. He decidido tener mi esperanza en Dios. Y cuando he decidido tener mi esperanza en Dios, el enemigo no le queda otra cosa que apartarse en el nombre de Cristo Jesús, porque mi esperanza está puesta en Dios. Yo quiero orar por mis hermanos, aquellos que han perdido la esperanza, pero no son personas que leen, no son personas que estudian, no son personas que buscan de la presencia de Dios. Es necesario estudiar para buscar de la presencia de Dios. Es necesario estudiar la palabra de Dios, conocer a Dios, conocer las bendiciones que han hecho en el pasado a todos los hermanos, a todos los profetas, a todas aquellas personas que han sido oradores. En todo lo que ha sido la palabra de Dios es necesario conocer a Dios, porque si conozco a Dios, tengo un escudo. Si conozco a Dios, siempre lo tengo ahí en el nombre de Cristo Jesús, porque mi esperanza está puesta en Dios. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús,
delante de tu presencia. Te pongo a todo hermano, a toda hermana, que su esperanza, Señor de los cielos, ha decaído esa esperanza porque no ha depositado la fe en la palabra, porque no lee, Padre Santo, porque no ora, Padre Santo, no ayuna, no busca de tu presencia, no asiste a la iglesia, Padre amado, Padre eterno. Delante de tu presencia los coloco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, para que su esperanza crezca. Aquellos hermanos que no leen, que lean en el nombre de Cristo Jesús. Y si no sabe leer, que Dios, que le pida a Dios, que clame a Dios para que lea, Padre amado, Padre eterno, porque la sabiduría que viene del cielo, la que viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, esa es la bendición que quiero en mi vida, porque mi esperanza está en Dios, mi esperanza está en Dios. Por eso debo buscarlo todos los días en el nombre de Cristo Jesús. Oración, lectura, meditación en su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Predicar su palabra, Señor de los cielos. Predicar tu palabra quiero para tener la bendición que viene del cielo, la bendición que viene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Te pongo mis hermanos delante de tu presencia en cuerpo, alma y espíritu, para que tú seas obrando, Señor de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, Padre eterno de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y de Caracas, Venezuela, para CBS Radio Cristiana, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro, y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. En el nombre de Cristo Jesús, a su nombre sea la gloria. Amén, amén y amén. Amén, mi hermano evangelista Rafael nos ha compartido en esta mañana hermoso mensaje de la palabra de Dios a través de las ondas de Cristo Bendice Siempre Radio. Hermano Rafael, Dios le bendiga, un fuerte abrazo, y si Dios permite, pues estaremos la próxima semana una vez más. Dios le bendiga, hermano Rafael. Bendiciones. Muchas gracias, saludos también a nuestro hermano Rafael allá, a toda su familia, bendiciones desde Quito, Ecuador. Así es que seguimos adelante a través de las ondas de CBS Radio Cristiana.